es importante saber desde dónde estoy eligiendo pareja, ¿no? A veces, si yo no estoy bien conmigo mismo y quiero una pareja para que me dé el amor que yo no me sé dar a mí, estoy eligiendo a una pareja desde una necesidad que debería o que estaría bien que yo fuese capaz de cubrirla. ¿Crees que la inteligencia artificial puede sustituir a la labor que hace un psicólogo? Siempre lo comparo un poco con los libros de autoayuda, ¿no? Es verdad que está muy bien leer libros de autoayuda y que puede ser que gracias a un libro de autoayuda tú te des cuenta de, imagínate, cómo funcionan mejor las emociones o que a lo mejor hay alguna parte en ti que no tal, pero un libro de autoayuda no es suficiente. Mucha gente ve a alguien que puede hacer el mal, pero decide no hacerlo, peor que una persona que simplemente es inocente. Y la inocencia yo creo que es muy negativa. Buenas a todos, bienvenidos al 7º episodio de Paso a Paso. Hoy vamos a hablar con Patricia Manceira, psicóloga, y nos va a contar sobre la gestión emocional y también sobre la inteligencia artificial, que son temas muy interesantes. Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Y en primer lugar, agradecerte, ¿no?, que hayas creado este espacio de cara a la salud mental dentro de tu podcast. O sea que muchas gracias. Gracias a ti. Y cuéntanos un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy psicóloga general sanitaria y me dedico a la salud mental en el ámbito privado. He estado en algunos gabinetes de psicología y actualmente pues estoy en uno en concreto y nada, pues paso pacientes. Estoy especialmente centrada en población adulta, pero es verdad que esta última etapa de mi vida también estoy empezando a ver y estoy empezando a meterme en proyectos donde también pues hay menores y trato también temas de cara de psicología, pero con menores. Vale, muy interesante. Vamos a hablar primero del primer bloque y es la gestión emocional. ¿Qué es gestionar una emoción? Pues la gestión emocional es la capacidad para identificar, entender y regular las emociones. Esto se resume un poco en pues cómo las emociones nos van dando indicadores en nuestro día a día. Yo muchas veces le explico a mis pacientes, ¿no?, que al final las emociones son como las señales de una carretera, ¿no? O sea, tú vas conduciendo y si no hubiese señales, ¿no?, si no hubiese semáforos o si no hubiese farolas que te iluminen o señales verticales, pues es que sería un lío y todos, nos chocaríamos, ¿no? Entonces, al final, nos indican a todos, ¿no?, cómo entendernos a nosotros mismos y también en otro rango de ideas, cómo entender a los demás, ¿no? Nos da mucha información. ¿Y qué técnicas hay para poder conocerse mejor uno mismo y las emociones que tenemos? Pues yo creo que lo principal es reconocerlas, ¿no? Hay una falta, sobre todo, de enseñar desde pequeños las emociones, ¿no? No solo la expresión, sino también, oye, ¿cuál es la definición de la ira? ¿Cuál es la definición de la tristeza? Y eso muchas veces nos ayuda a localizarlos. O en el cuerpo, ¿dónde se suele expresar la ira? Pues, por ejemplo, oye, empiezo a notar que la mandíbula se me empieza a tensar, ¿no? O dónde empiezo a notar el nerviosismo o la tristeza, ¿no? Y eso también pues, nos da muchos indicadores y nos ayuda mucho. Y eso todo va relacionado con el lenguaje interno. Sí, y la forma de gestionar tus emociones. ¿Tú piensas que somos muy duros con nosotros mismos? ¿La voz que tenemos dentro de nosotros mismos es muy dura con nosotros? ¿O? Yo creo que no todos y no siempre, ¿no? Y que hay una parte muy importante que se forja en la infancia, ¿no? Muchas veces cómo nos hablamos tiene que ver con cómo nos han hablado, ¿no? Es un poco ese aprendizaje que nosotros llamamos aprendizaje vicario en psicología, ¿no? Entonces, al final aprendemos a hablarnos de la forma en la que nos han hablado y muchas veces es un poco difícil luego de construirlo en la vida adulta, pero sin duda merece la pena, ¿no? Si te hablas desde la exigencia en vez de desde la autocompasión o desde el respeto hacia uno mismo, pues eso cambia mucho las perspectivas de cada uno. Claro, puede afectar mucho cómo te hables a ti mismo y cómo trates a los demás luego. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que es bastante llamativa es que normalmente la forma en la que tenemos de hablarnos a nosotros mismos es una forma parecida o similar a la que tenemos a hablar a los demás. Es cierto que normalmente somos más exigentes con nosotros mismos que con los demás, aunque es verdad que no es una regla establecida, pero normalmente sí que nos hablamos pues con mucha más exigencia a nosotros mismos que a los demás, ¿no? ¿Y hay técnicas a la hora de regularnos emocionalmente? Sí, totalmente. Yo creo que si hubiese alguien, ¿no?, que me dijese, oye, mira, es que emocionalmente
no soy capaz de regularme, ¿no? Me desbordo súper fácil o, por el contrario, no reconozco mis emociones, ¿no? Yo lo primero con lo que empezaría a trabajar sería con identificar las emociones, ¿no? Entonces, a raíz de la identificación y del saber qué emoción es, dónde la estás sintiendo en el cuerpo, luego ya pasaríamos un poco a, vale, genial, la reconozco, entonces si la reconozco, ¿cómo puedo regularla, ¿no? Pero si no le ponemos nombre y si no sabemos reconocerla, pues la regulación es muy compleja, ¿no? Entonces yo casi empezaría por esa parte de reconocer, ¿no? Y reconocer no solo racionalmente con la definición, sino también, oye, dónde se sitúa en el cuerpo, qué hago cuando me viene y ese tipo de cosas. Es que es difícil, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos o en nuestro día a día que no sabemos reconocer las emociones que tenemos. Totalmente, sí. O sea, yo creo que la sociedad en la que vivimos no nos ayuda, ¿no? Vamos súper rápido y sobre todo en esta era, que yo creo que es la era de la comparación, que nace un poco de las redes sociales, pues nos pasa mucho, ¿no? Vivimos mucho mirando fuera y se nos olvida mirar dentro. Y de hecho toda la parte de regulación emocional vierte de, oye, voy a parar un segundo para ver cómo estoy, qué es lo que me está pasando y transitarlo, ¿no? Y acogerlo y acompañarlo. ¿Y tú ves mucha comparación ahora mismo? Hombre, yo creo que depende, ¿no? Siempre, pues, es muy diferente en todas las personas, pues hay gente que se compara más, que se compara menos, pero es verdad que yo creo que inevitablemente hay mucha gente que las redes sociales las utiliza como una ventana de comparación, ¿no? Veo algo, ¿no? Y digo, joder, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y yo muchas veces confronto con mis pacientes, ¿no? Y les digo, vale, o sea, está bien, ¿no? Que de repente, oye, vayas a una fiesta y veas que una chica tiene un vestido que le queda espectacular y digas, ostras, ¿no? Y la gente a tu alrededor, oye, qué vestido más bonito te llevas a tía, y tú, ostras, yo quiero llevarlo, ¿no? Pero también hay otra parte donde dices, vale, y si tú te lo pones, ¿te quedaría así? Porque a lo mejor te quedaría terrible, ¿no? O sea, cada uno al final es cada uno, ¿no? Y compararte teniendo una vida totalmente diferente, con unos recursos totalmente diferentes y con unas capacidades totalmente diferentes, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Esa comparación de peras con manzanas, porque al final no lleva nada, ¿no? Lleva una insatisfacción, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso, que es desde donde yo trabajo, intentamos es un poco que la gente vuelva un poco hacia adentro, ¿no? Y vea, pues, qué es lo que quiere, ¿no? Escuche sus emociones, vea, pues, oye, con esta persona me siento en paz, ¿no? Me siento alegre y siempre que estoy con ella estoy bien, ¿no? Vale, ¿no? Es como una señal de, oye, por ahí es, ¿no? Sin embargo, con esta persona, siempre que voy con ella, pues veo que me lanza algún comentario y yo me siento mal. Siempre que voy con ella salgo como con una sensación súper rara, siempre me estoy comparando, siempre tal. Y a lo mejor vamos a pararnos, ¿no? No digo que a lo mejor por ahí no sea, pero sería interesante plantearnos qué está pasando ahí, ¿no? ¿Y las emociones para qué nos valen? ¿Por qué surgen las emociones? Pues una cosa importante que yo creo que debemos tener en cuenta es que las emociones son un poco como avisos, ¿no? Yo muchas veces digo que son como una guía interna, ¿no? Entonces, a veces de repente, pues, estás con alguien, ¿no? Y empiezas a sentir un montón de ira, ¿no? Ha pasado una situación y tú sientes un montón de ira. Oye, la pregunta que tienes que hacer, ¿no? Es, ¿para qué ha venido esta ira a mí, ¿no? ¿Para qué estoy teniendo esta emoción, ¿no? Y entonces a lo mejor pues esa ira es porque la otra persona ha sobrepasado unos límites que tú le has puesto claramente. Le has dicho, oye, por aquí no, y esa persona los ha sobrepasado, ¿no? Nos está avisando de que, oye, están pasando tus límites, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, muchas veces también se ve con la parte de la envidia, ¿no? Oye, ¿por qué tengo envidia de esa persona, no? La pregunta... como el kit de la cuestión no es, no, oye, pues es que la envidia es un pecado, o no, oye, pues es que la envidia es mala, porque aquí una cosa fundamental es que no hay emociones malas y buenas, ¿no? Hay emociones más agradables y emociones que pueden ser más desagradables, pero no existen emociones malas ni buenas, ¿no? Todas tienen su función. Ahí hay una parte importante que es entender que las emociones hay que aceptarlas como nos vienen, ¿no? O sea, yo no decido ahora estar triste o estar contenta. Me viene una tristeza por algo a lo mejor que me ha pasado y yo no tomo la decisión de estar triste. Yo estoy triste ahora mismo y digo, oye, pues voy a coger esta tristeza, me va a acompañar, sé que va a tener un fin, ¿no?
porque las emociones, igual que vienen, se van, ¿no? Entonces muchas veces decimos como que transitan, como si fueran nubes, ¿no? Bien y luego se van, ¿no? Pero hay que acogerlas. Muchas veces hago la comparación entre los paquetes de Amazon, ¿no? Con pacientes, ¿no? Que es como muy gráfico verlo, ¿no? Viene el repartidor de Amazon, te toca el timbre y te trae un paquete, ¿no? Toma, Javier, para ti. Y entonces tú coges el paquete y tú puedes elegir qué hacer, ¿no? Si dejar el paquete en una mesa o si abrirlo, ¿no? O no abrir la puerta al repartidor. Esto también es una de las opciones, ¿no? Entonces muchas veces pues, te llega el paquete y tú lo abres y te viene una emoción determinada y tú dices, vale, bueno, pues voy a estar con esta emoción, me va a acompañar y voy a vivir con ella, sin dejar que esa emoción te desborde y a la vez tampoco sin evitarla, ¿no? Sin embargo pues es estar en un momento de acogimiento y de aceptación, ¿no? Y no de resignación, ¿no? No decir, bueno, me ha venido esto ahora y es con lo que tengo que tirar. No, no, no. Esta emoción me viene a decir algo, ¿no? Y voy a escucharlo. Las emociones nos dan muchos avisos, ¿no? Siempre tenemos que pensar cuando nos viene una emoción en el ¿para qué me está viniendo esto, no? Y a lo mejor te avisan de que alguien tiene algo que a ti te gustaría tener y tú nunca te habías planteado, ¿no? Imagínate, no tienes pareja y nunca te habías ni planteado tener pareja, ¿no? Dices, no, yo voy a llevar mi proyecto personal a cabo, voy a desarrollarme como persona y para mí esas son mis prioridades ahora, ¿no? Y de repente un amigo tuyo, que es súper amigo tuyo, de repente tiene pareja y dices, ostras, estoy teniendo muchísima envidia por esta persona. ¿Qué está pasando, no? Entonces la pregunta es, ¿para qué te viene esa envidia? Pues esa envidia claramente te está viniendo para avisarte de que esa persona tiene algo que a ti te gustaría tener. Y a lo mejor tú nunca antes te habías parado a pensarlo. Vale, pero ¿la quieres en realidad porque él la tiene? Porque si en verdad él no lo hubiese tenido nunca, quizás esa envidia nunca la hubiese tenido. Puede ser, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que hay una parte de pararse un poco y ver el para qué, ¿no? Sí, yo creo que para tener algo, es algo que sigo mucho, para tener algo tienes que saber no vivir con esa cosa. O sea, si tú quieres una pareja, primero tienes que saber vivir sin pareja, porque de lo contrario, cuando no tengas pareja, vas a tener una mala vida, porque no sabes vivir de otra forma. Y yo creo que, y además para tener una relación sana, tienes que saber no depender de esa persona, Sí, o de ¿no? ninguna persona en general. Sí, yo creo que sobre todo lo que se busca es un poco, yo muchas veces lo explico en sesión, ¿no? O sea, no buscamos tu media naranja, tú no buscas a alguien que te complete, al revés. O sea, a mí siempre me gusta decir que cada uno es una naranja completa. O sea, no necesitamos que nos complete nadie, ¿no? Ya estamos completos, cada uno tenemos nuestra vida, nuestros valores, nuestras dificultades, nuestras capacidades y nuestras aptitudes, ¿no? Y entonces estoy con una persona porque en el camino que es la vida, ahora mismo esta persona me aporta muchísima tranquilidad, veo una situación a futuro, pero es verdad que es muy interesante esto que has dicho antes, porque es importante saber desde dónde estoy eligiendo pareja, ¿no? A veces, si yo no estoy bien conmigo mismo y quiero una pareja para que me dé el amor que yo no me sé dar a mí, estoy eligiendo a una pareja desde una necesidad que debería o que estaría bien que yo fuese capaz de cubrirla. Claro, primero estar completo tú, luego ya puedes centrarte en estar con otra persona, pero es que si no, nunca vas a ser completo. Claro. Y, o sea, no vas a ser un ser funcional, porque sabes que dependes de esa persona para poder ser, en este caso, feliz. Totalmente, ¿no? Y de ahí, además es gracioso, ¿no? Porque se dice mucho comúnmente esto de la media naranja, ¿no? Y dices, oye, pero media naranja ¿de qué, no? O sea, al final el objetivo es, siempre en terapia de pareja, se ve mucho, ¿no? Y lo que se ve es un círculo, otro círculo y otro círculo en medio. Entonces, los dos tienen círculos que cada uno está completo, ¿no? Cada uno tiene su círculo y hay una parte de esos dos círculos que comparten, pero cada uno tiene su círculo, o sea, no pueden estar un círculo encima de otro, ni pueden estar los dos así, separados, porque entonces no sería una pareja. Tienen que estar uno sobre otro y tienen que tener partes que sean su vida y luego una parte en el medio que ellos compartan. Creo que es importante la independencia de cada uno, ¿no? Luego, y entender que tú no eres tu relación de pareja, ¿no? Que estás tú, está tu pareja y está luego la relación que los dos construís. Y la relación que los dos construís depende de los dos. Ya. Y hay que hay luchar. mucha gente que no sabe que cuando tiene pareja es como que ya pierde la entidad, ya no es una persona, como ya son dos. O sea, ya ves al típico amigo que
que solo se junta, o sea, que cuando sale solo se sale con su novia y él, y dice, es que ya no me te puedo imaginar a ti solo es como que tienes un apéndice pegado y es como que no eres tú ya. Sí, son esos dos círculos que te decía, ¿no? Que ni los dos cada uno por su lado, ni uno fusionado con el otro, ¿no? Al revés, ¿no? Uno sobre el otro y ver un poco qué parte comparten y qué partes de cada uno, ¿no? Y es importante que la otra persona no se meta en la parte que es tuya, ¿no? O sea, es importante que la otra persona no intente cambiar tus hobbies, cambiar pues las cosas que te gustan, tu trabajo, tu vocación, porque por mucho que la otra persona le gustaría salir imagínate, ¿no? Con una pareja que a lo mejor tenga hobbies o sea súper exigente, pues es que a lo mejor la persona que tienes enfrente no es exigente. Claro, y la tienes que aceptar como es. Efectivamente. Mucha gente, ¿no? lo que hace es, tiene algo ya que no me gusta, fuera. Y eso yo lo veo un poco, o sea, yo supongo que será por la edad, porque ahora tenemos, o sea, yo tengo 20 años, y entonces es normal, que a mí también me ha pasado que rechazo a gente por tonterías, pero luego te paras a pensarlo y dices, si haces eso con todo el mundo, no te va a gustar nadie, porque todo el mundo va a tener cosas que no te gusten, por lo menos después del primer año. Porque normalmente el primer año es muy bonito, tal y cual, pero luego ya empiezan a salir fallos, en plan, ya no te gustan tanto las cosas que antes sí te gustaban. Y eso es lo que hay que saber entender, porque si no lo entiendes vas a pensar que ya se acabó y ya está, se acabó. Sí, totalmente. Yo creo que hay un periodo de enamoramiento, ¿no? Donde todo es idílico y todo es maravilloso, pero después viene también la realidad, que es un periodo también maravilloso, pero que hay que saber vivir en esa parte, ¿no? Hay que saber que igual que tú tienes virtudes y defectos, la otra persona también los tiene, ¿no? Y son parte de su persona y podrá luchar por mejorarlos, podrá ver cómo los gestiona, pero ahí tú puedes hacer poco, ¿no? Entonces, al final yo muchas veces creo que es importante también, aunque parezca así como muy racional y un poco frío, también hacer una balanza, ¿no? Porque es verdad que a veces te encuentras que hay gente que está un poco inmersa en relaciones donde claramente ves que la persona, los pros que tiene son los pros que tiene son mucho más grandes que los contras y al revés, ¿no? Los contras a lo mejor pues son mucho más grandes que los pros. Claro, hay que saber, o sea, en primer lugar hay que saber elegir bien cuando te enzarzas en una relación. Y luego yo he visto muchas veces en algunos artículos que he leído que cuando tú tomas esa decisión de esa persona, luego por muchos fallos que tenga, como tú la has elegido conscientemente y tú quieres no pensar que has cometido un error eligiéndola, tratas de autoconvencerte de todos los fallos que tienes para que no... O sea, como tratas de autoengañarte, como para los fallos de esa persona no verlos como tan graves. Porque como ya has hecho esa elección, la gente suele ser muy orgullosa y suele decir, no, mi elección ha estado bien. Y me parece que es intrínseco en el ser humano, que todos lo hacemos, pero que es algo que puede ser bastante peligroso y que puede cegarte en ciertas ocasiones. Sí, yo creo que al final la virtud está en el punto medio, ¿no? En ese equilibrio entre, pues, saber lidiar y también saber diferenciar entre cosas, ¿no? Y también una parte importante, como hablábamos antes, es desde dónde estoy eligiendo yo. Desde mi naranja partida a la mitad, que necesito a alguien que me complete, ¿no? Porque necesito a alguien que me dé cariño porque yo no soy capaz de dármelo a mí mismo. O desde mi naranja completa, ¿no? Porque entonces cuando elijo desde mi naranja completa es cuando de verdad yo sería capaz de vivir mi vida, pero oye, por el camino me encuentro a alguien que digo, wow, mi vida es maravillosa, pero a lo mejor con esta persona puede ser también, puede ser mejor de lo que... Claro, quiero que me acompañe, ¿no? Y puede ser mejor incluso de lo que nunca había imaginado, ¿no? Pero sin embargo, si la tomas la decisión de tener una pareja desde la necesidad, pues ahí empieza a haber pues situaciones a resolver. Bueno, acaban. Hay relaciones muy tóxicas que siguen y siguen de por vida porque hay como un nexo que la toxicidad no es capaz de separar. Sí, eso no lo llega a entender nunca. Porque hay una relación tóxica y no ves más allá. Es que es curioso porque tú lo ves desde la tercera persona y dices, es que no entiendo cómo puedes seguir con esta persona. O sea, que no lo entiendo, pero siguen. Y ellos siguen y a lo mejor lo que hacen es terrible. O sea, se insultan todos los días. Sí. Lo que pasa es que hay esos cambios de dopamina de muy mal, muy bien, muy mal, muy bien. Y claro, luego al final eso engancha. Pero también está el hecho de pararte y decir, vale, esto que me está pasando,
porque veo que no me hace ningún bien, entender que eso se produce por eso, que tu dependencia emocional con esa persona es porque hay cambios de dopamina en tu cerebro y eso es lo que te provoca que quieras estar con ella, aunque muchas veces no quieras estarlo, pero eso es muy difícil pararte, pensarlo y analizarlo en tercera persona cuando eres tú el que lo está viviendo. Sí, yo creo que hay una parte que es súper interesante, ¿no? Que es que al final todo lo que es polarizado llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Cuando al final lo más saludable no es tener una relación con emociones así para arriba y para abajo todo el rato, no al revés, ¿no? Sería una línea un poco así, una curva. Otra pregunta que me gustaría hacerte es el tema de la terapia. ¿Crees que todo el mundo debería de ir? Pues es una buena pregunta, ¿no? Muy en contra de lo que la gente cree, ¿no? La gente cree que todo el mundo debe ir a terapia y yo creo que no, para nada, ¿no? Creo que tú debes de ir a terapia si hay algo, ¿no? Que a lo mejor pues, no estás sabiendo encajar, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta especialmente decir, ¿no? Y es que muchas veces no tienes por qué estar mal para ir a terapia, solo querer mejorar, ¿no? O querer estar mejor. Y es verdad que pues, muchas veces en terapia te encuentras dos tipos de personas. Gente que está muy mal, ¿no? Y que viene para estar mejor, y gente que no tiene situaciones a lo mejor muy malas, pero sí que quiere mejorar, ¿no? Y creo que los dos pues terminan en el mismo punto, ¿no? Esa intención de mejorar. Pero creo que definitivamente no todo el mundo tiene que ir a terapia, ¿no? Hay gente que tiene vidas muy plenas, que nunca ha ido a terapia y que además nunca va a tener esa necesidad de ir a terapia y que es capaz en su día a día de seguir adelante sin una ayuda terapéutica. Eso dijo Jota, el entrevistado anterior, que fue entrenador de baloncesto, y decía que su objetivo era, cuando le llegaba un equipo, tratar de dejarlo un poquito mejor de lo que estaba. Y yo creo que es parecido a la psicología. Tú vas al psicólogo no porque estés mal, sino porque quieres mejorar aunque sea un poquito. Y eso es lo que te va a ayudar el psicólogo. Sí, total. Yo creo que una gran parte es así totalmente, ¿no? También es verdad que ha habido como mucho debate siempre en la comunidad de psicólogos y psiquiatras al respecto, porque es verdad que al final dices, oye, si hay gente que tiene una vida plena y que se siente contento con su vida, ¿no? ¿Para qué va a tener que acudir a ayuda si realmente él siente que tiene una vida plena, ¿no? Entonces, al final, un poco el límite, ¿no? Donde está es donde cada uno sienta, ¿no? Si lo necesita, si no lo necesita, en qué momento vital está, ¿no? Pero sí que es importante como salir de esa parte y de ese mito de, oye, todo el mundo necesita ir al psicólogo porque es que a todo el mundo le podría ayudar, y a lo mejor hay gente que está bien y que está bien como está, ¿no? Y una pregunta que me gustaría hacerte es el tema de la inteligencia artificial. Yo incluido, y mucha gente le pregunta muchísimos temas a ChatGPT o a otras inteligencias artificiales. ¿Cómo ves tú eso? Pues la verdad es que es súper interesante. Yo creo que es un recurso impresionante, ¿no? Que tenemos todos en nuestra mano y que además tenemos que aprender a utilizarlo, ¿no? Es verdad que ahora, a día de hoy, hay como muchos límites éticos y creo que la inteligencia artificial avanza a pasos casi mucho más rápidos que toda la gente que está detrás trabajando por toda la parte de, oye, qué límites éticos hay, y es un poco complicado, tanto ético como legalmente, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto pues, nos está beneficiando, ¿no? Pero yo creo que sin duda es una herramienta muy poderosa y que puede ser de una utilidad pues enorme, ¿no? O sea, se utiliza para muchísimas cosas, pues eso, para predecir catástrofes naturales, para de todo, ¿no? Y está ayudando y se ve que, bueno, que es una herramienta que al final depende un poco del uso que cada uno le dé, ¿no? ¿Pero crees que la inteligencia artificial puede sustituir a la labor que hace un psicólogo? Una muy buena pregunta, Javier. Pues yo creo que definitivamente, aunque está en duda, creo que definitivamente no. Yo cuando me hacen esta pregunta, que no es la primera vez, siempre lo comparo un poco con los libros de autoayuda, ¿no? Uh-huh. Es verdad que está muy bien leer libros de autoayuda y que puede ser que gracias a un libro de autoayuda tú te des cuenta de, imagínate, cómo funcionan mejor las emociones, o que a lo mejor hay alguna parte en ti que no tal, pero un libro de autoayuda no es suficiente, ¿no? O sea, muchas veces tú necesitas a alguien que desde fuera, pues analice un poco qué te está sucediendo, para qué te está sucediendo eso, y que te haga también conectar contigo. Entonces, yo creo que no. Aunque es verdad que es un recurso muy útil, no tanto de cara al paciente, sino más de cara al profesional, ¿no? En el mundo de la psicología ya se está hablando mucho, se están creando muchas IAs,
pues a lo mejor donde psicólogos pueden poner 2 tratamientos para un mismo trastorno, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene un trastorno en concreto, pues oye, pongo 2 o 3 tratamientos que dicen que son muy buenos para ese trastorno, los comparo y a ver, según cómo soy paciente, pues oye, ¿cuál cree una de estas IAs que nos viene muy bien? Es verdad que los pacientes, sobre todo, lo que recurren es a la parte de chatbots, ¿no? Sí. Y ciertamente pues ahí hay de todo, ¿no? Yo me acuerdo un profesor hace muy poco, en un máster que hice de terapias de tercera generación, que nos contaba que tuvo un paciente muy difícil, que sabía que había algo ahí como en el... que no terminaba de contar todo lo que le había pasado en su vida, ¿no? Que él notaba que había algo, es que las piezas como que no me terminan de encajar en esta persona, ¿no? Y que en un momento dado esta persona llegó a su consulta y le dijo, oye, es que ayer por la noche le pregunté algo a ChatGPT y entonces el profesor le dijo, bueno, tal, ¿y qué le preguntaste? Y dijo, pues es que le pregunté qué hacer con un secreto que tengo que nunca le contaba a nadie y le pregunté, pues, qué hacer, ¿no? Si te lo cuento a ti o no te lo cuento a ti, ¿no? Y ChatGPT me dijo que sí, ¿no? Que sin ninguna duda te lo contase, ¿no? Y entonces, bueno, pues le contó que había sido abusado en su infancia, por una figura suya de referencia. Entonces, al final dices, wow, ¿no? Pero es verdad que también, por el otro lado, piensas, wow, ¿qué hubiese pasado si la respuesta hubiese sido puesta, ¿no? Ya. Que puede ser, ¿no? No sabemos, porque ¿qué hay detrás, ¿no? Al final es una base de datos con un montonazo de información y que va trabajando y se va todo el rato como retroalimentando. Entonces ahí también están un poco como los límites éticos y legales de esto, ¿no? Hay una cosa que me ha interesado mucho y es que los psicólogos como que tratáis de... Como que es como si fuese un puzzle y tratáis de completar las piezas. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, yo creo que todo eso se hace gracias a la psicología basada en evidencia. Al final todo se basa en hipótesis. Tú lo sabrás mucho mejor que te dedicas a estos temas, ¿no? Pero realmente son hipótesis. Al final, ahora mismo, la psicología basada en evidencia se basa en el método científico. Entonces, nosotros tenemos unas hipótesis y entonces pues vas descartando, vas viendo cómo gestionar esas hipótesis que tienes, ¿no? Siempre con una base científica detrás, ¿no? O sea, no es un amigo que te da un consejo, no es un sitio que te van a leer las cartas, no. O sea, aquí hay unos estudios que se han hecho con muchísima población que dicen que para este trastorno esto funciona. Y si esto no funciona, hay una terapia que se utiliza de segunda elección o un método que si lo primero no funciona, funciona lo segundo, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que tener muy claro y saber desde dónde trabajamos. Y es que trabajamos desde el método científico. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un compañero? Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que una parte fundamental es la parte de la formación, ¿no? Pero muchas veces la formación no es suficiente, ¿no? Aparte de la formación necesitamos apoyarnos en esa segunda pata que es el método científico, ¿no? O sea, conocer pues qué terapias se utilizan para distintos trastornos, saber cómo aplicarlas también, porque por mucho que las conozcas tienes que saber cómo se aplican, estar formado y sobre todo tener mucho cuidado y mucho respeto de la persona que tienes delante. Es que a lo mejor si tú no sabes gestionar una cosa con esa persona, pues es mejor que no entres ahí, ¿no? Y es mejor a lo mejor decir, mira, pues vamos a derivarte a una persona que sea especialista en esto y ahí también pues es importante que el psicólogo vaya viendo él hasta qué punto se ve capaz de gestionar el caso que está llevando, ¿no? Es que hay muchas personas que con buena intención tratan de dar diferentes mensajes a gente en plan consejo, a familiares, y lo que hacen en verdad es hacer bastante daño, en mi opinión. No sé... Sí, yo creo que a veces es bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque tú das un consejo o una intención de ayuda desde qué punto, ¿no? Si tú realmente no estás en las botas de esa persona, ¿no? Y es verdad que no necesitas estar en las botas de esa persona para saber qué consejo darle, ¿no? Pero yo creo que al final el objetivo en todos los procesos terapéuticos es la independencia y la autonomía del paciente. O sea, el paciente vienen a un proceso terapéutico para que tú les des unas herramientas concretas para gestionar su vida de una forma mejor, ¿no? Y el objetivo no es continuar en terapia toda tu vida, que hay veces trastornos a lo mejor que son un poco más como de largo plazo, pues sí que lo necesitas, ¿no? ¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, algunos trastornos que son un poco más complejos son, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria. Son unos trastornos como un poco más resistentes, también el trastorno límite de personalidad. Pues hay algunos trastornos que sí que se sabe que a largo plazo tienen tratamientos un poco más extendidos, ¿no? Pero lo normal, si no hay patología mental grave, es pues venir a hacer un proceso terapéutico en un punto donde a lo mejor hay cosas en tu vida que no las estás sabiendo gestionar, ¿no? Exponerlo, que se te den las herramientas para intentar empezar a gestionar eso y que tú el día de mañana tengas tu caja de herramientas, ¿no? Y puedas abrirla y coger el destornillador de estrella cuando haya que desatornillar un tornillo de estrella, el destornillador liso cuando haya que desatornillar un tornillo liso, ¿no? Y el martillo para un clavo. Pero no hacemos nada con un martillo si lo que queremos es atornillar un tornillo de estrella. Es que es imposible, ¿no? O sea, por eso al final, para, por ejemplo, intentar gestionar mejor tus emociones, necesitas herramientas para la gestión emocional, ¿no? Y esas herramientas, ¿tú crees que hay personas que naturalmente tienen esas herramientas más desarrolladas por defecto? ¿O que hay personas que... o que es el medio el que le da esas herramientas? O sea, si tú a lo mejor has tenido una gran formación, has tenido unos padres que han sido empáticos contigo y te han dado una buena educación emocional, ¿vas a tener esas herramientas? ¿O puede ser que los tengas a esos padres y no tengas unas buenas herramientas? Pues esa es la pregunta, yo creo que estrella, ¿no? Que todos los psicólogos estudiamos en segundo o tercero de psicología, ¿no? Tenemos una asignatura donde estudiamos este tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto es biología y hasta qué punto es ambiente, ¿no? Biología versus ambiente. ¿Qué tiene más peso, qué no tiene más peso? Y sobre esto se han hecho muchísimas investigaciones, es la realidad, ¿no? Y todavía no se sabe hasta qué punto, qué porcentaje de peso tiene cada cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que donde crezcas muchas veces, por muchas herramientas que te den, a veces no eres capaz de absorberlas o aprenderlas, ¿no? Y que también se sabe que la biología no lo es todo, ¿no? Entonces, al final es pues un mix, ¿no? Entre dónde crezcas, en qué momento estés tú, ¿no? Porque a lo mejor pues hay casos donde te dan un montonazo de cosas y un montón de recursos y estando en la misma familia, un hermano es capaz de llevar una vida como más ordenada, muchísimo más plena y otro hermano no. Y dices, pero ¿cómo ha pasado esto, no? Si tienen los mismos padres, si han ido al mismo colegio, pero luego lo piensas y dices, bueno, es que no son las mismas personas, ¿no? Claro. No han tenido no han ido a la misma clase, no han tenido la misma circunstancia. Porque, por ejemplo, ¿cómo surge un trastorno? Por ejemplo, un trastorno de conducta alimenticia puede surgir porque un día un compañero en clase te llame gordo. O no suelen surgir de forma tan sutil. O sea, suele ser algo más repetido, suele ser un punto de inflexión. Pues yo creo que esto depende mucho de la persona, ¿no? O sea, a lo mejor hay una persona a la que han ridiculizado y a raíz de ahí, pues, imagínate físicamente, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empieza a desarrollar estrategias para intentar compensar eso, que a largo plazo acaban desembocando en un trastorno de la conducta alimentaria, o a lo mejor puedes tener una madre exigente que esté siempre encima tuyo o un padre que haya vivido en lo que nosotros llamamos como la cultura de las dietas, ¿no? Pues un padre a lo mejor que siempre esté todo el día en el gimnasio, todo el día, no, hija, esto no lo puedes comer, esto no se puede comprar, esto no, ¿no? Entonces, depende mucho, porque al final depende mucho, ¿no? Y es muy individual y a lo mejor una cosa que a ti personalmente, una situación que a ti te impacte mucho y te cree y que sea un poco el disparador, a lo mejor a mí no, porque yo tengo unos factores de protección que traigo un poco de casa en mi mochila diferentes a los que tú traes, ¿no? Entonces eso depende mucho. De ahí también la importancia de la terapia, ¿no? De una persona que esté contigo, que se dedique a estudiar un poco tu caso y tus situaciones únicamente tuyas, ¿no? Por eso todas estas cosas como libros de autoayuda o la utilización de la IA para los pacientes, como si la IA fuese un terapeuta, pues... Y yo antes tenía una conversación en la cafetería con un amigo sobre el tema de la maldad. ¿Tú crees que para ser malo hay que ser inteligente? ¿O una persona que es, por así decirlo, poco inteligente y hace maldades, las hace porque realmente es una ignorante? Yo creo que ahí hay mucha tela que cortar sobre todo, ¿no? Creo que ahora vivimos en una sociedad, ¿no?, donde
todo el mundo es bueno, nadie hace daño a nadie, ¿no? O se pretende que todas las personas que conozcas sean muy buenas y que todo esté fenomenal, pero luego la realidad es que es verdad que hay gente que la libertad que tiene la usa de una forma que puede perjudicar a los demás, ¿no? Al final, ¿dónde está la línea? Pues como decía mi padre, que es muy sabio, mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Sí. Entonces, es totalmente, ¿no? O sea, al final, esa maldad pues se puede hacer de forma consciente o de forma inconsciente. Normalmente es intencionada la maldad, ¿no? Pero el que hace el mal, o sea, yo cuando hago algo mal, sé que estoy haciendo algo mal. Y mi objetivo, en mi cabeza está que no lo debo de hacer más. O sea, yo trato de corregirme a mí mismo para que ese acto que he hecho mal no se vuelva a repetir, pero eso no le pasa a todo el mundo. Hay gente que realmente quiere hacer las cosas mal y hacerle daño a las demás personas. Yo creo que depende, ¿no? Creo que efectivamente hay gente que, por ejemplo, puede desear hacerle daño al otro, ¿no? Y que eso, pues por experiencias de su vida, pues haya acabado siendo así, ¿no? O por deseos y anhelos que él tiene, haya acabado siendo así. Pero realmente, normalmente entendemos, generalmente hablando, que no vas a buscar el mal del otro por buscar el mal, ¿no? Pero sí que es verdad que el mal existe. Sí, claro. Y decir que no existe, que es toda esta parte del buenismo habla mucho de eso, ¿no? Estas corrientes que vienen ahora ignoran mucho que el mal existe y es peligroso, porque entonces si no existe, dejamos de mirarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, Jordan Peterson dice que no hay nada de virtuoso en ser una persona que es simplemente buena por naturaleza y que no conoce el mal. O sea, no hay nada virtuoso en ser un conejo. O sea, tú tienes que tener la capacidad de poder hacer el mal, pero decidir no hacerlo. Porque si no puedes no hacer el mal, no lo haces porque no puedes. O sea, porque tú no lo puedes concebir. Y eso mucha gente ve a alguien que puede hacer el mal, pero decide no hacerlo, peor que una persona que simplemente es inocente. Y la inocencia yo creo que es muy negativa, porque en la vida te van a venir golpes. Y tú, o sea, si tú no eres consciente de lo que te puede llegar a venir, vas a ir mal en la vida. Al final es toda esa parte de, oye, yo tengo una libertad, ¿cómo utilizo la libertad que tengo, no? Claro. Y qué decido, ¿no? Entonces, sí, totalmente, ¿no? Porque... Y es una responsabilidad importante, ¿no? Y igual que Jordan Peterson lo dice, muchísimos otros autores también, y efectivamente, ¿no? O sea, hay que mirar de qué forma utilizamos las libertades que tenemos, ¿no? Claro, tienes que ser capaz de... Tienes que saber lo que puedes llegar a hacer y lo malo que puedes llegar a ser, porque todos podemos ser malos. Sinceramente, yo creo que cualquier persona puede ser mala en ciertas circunstancias. Si te viene una guerra civil y matan a un familiar tuyo, probablemente acabes con esa persona de la forma más cruel posible, si pudiese. Y eso la gente no lo ve, la gente no es consciente de lo mala que puede llegar a ser. Y que si tú lo enfocas bien, no es ningún problema. El problema es que lo enfoques mal, yo creo. Que no sepas realmente cómo gestionarlo. Sí, total. Ahí está, pues eso, toda esa parte de decidir y tomar decisiones desde la voluntad, ¿no? De qué voy a hacer con esta libertad que tengo, ¿no? Cómo la voy a utilizar, pues, en beneficio mío, en beneficio del otro, qué es, ¿no? Cuál es el legado que voy a dejar, el para qué estoy haciendo algo, ¿no? Y una pregunta que me gustaría hacerte, ¿tú crees que la mayoría de los problemas mentales vienen por no estar pendientes del presente, sino del futuro, del pasado? Yo creo que es claramente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la enfermedad del pasado se le llama depresión y a la enfermedad del futuro se le llama ansiedad, ¿no? Todas estas personas que viven todo el rato, ¿y qué va a pasar? ¿No? Ansiedad, ¿no? Y estas personas de tiempos pasados fueron mejores, depresión, ¿no? Entonces, realmente vivir en el presente, en el hoy, en el ahora, ayuda muchísimo a conectar con uno mismo, a ver qué me está pasando ahora, para qué me viene a visitar esta emoción ahora, qué me está queriendo decir, ¿no? Y aquí hay como varias herramientas que podemos utilizar, ¿no? Una de ellas, que parece muy simple y muy cotidiana, es la respiración, ¿no?
A veces simplemente cuando te viene una situación que a lo mejor no estás siendo capaz de resolver o que te sale un impulso como muy mecánico, ¿no? A veces simplemente cerrar los ojos, pararte y hacer un par de respiraciones profundas ayuda como a que te bajes de la cabeza, ¿no? O sea, imagínate, ves a alguien insultando a alguien y te dan ganas de pegarle un puñetazo, ¿no? Oye, voy a pararme un segundo. Eso es como la primera reacción que me viene, pero voy a pararme, ¿no? Voy a respirar, estoy aquí ahora, racionalmente, realmente si lo pienso, eso no es lo que me gustaría hacer, ¿no? E ir gestionando el presente como viene. Pero claro, si yo vivo el presente fijándome en el futuro todo el rato, es que realmente nunca estoy viviendo el ahora, ¿no? Que es lo único que tiene. Efectivamente, totalmente, ¿no? Y si vivo el presente mirando todo el rato al pasado, es que no sé ni lo que me viene, ¿no? Entonces, al final, es un equilibrio, ¿no? Y es el estar intentando vivir el presente, ¿no? Para eso ayuda muchísimo, pues eso, toda la parte de respiración. También hay algunas técnicas de atención al presente, ¿no? Pues a lo mejor de sentir... estás andando por la calle, ¿no? Y es sentir cómo el viento me está acariciando mi cara. Oír, ¿no? Cómo los coches pasan, ¿no? Y utilizar también para esa atención al presente los 5 sentidos que tenemos, ¿no? No usar el móvil continuamente. Solo eso me pasa a mí a veces. Lo tenemos muy difícil ahora, ¿eh? Porque es como automático. Es como automático. Lo utilizamos para evadirnos, lo utilizamos para un montón de cosas y muchas veces pues eso, lo utilizamos como un recurso que para nosotros pues no es tan beneficioso, ¿no? Lo utilizas como para evitar la situación presente que tienes y es un problema porque estás dejando de vivir el presente, ¿no? Y como bien has dicho, pues es que es lo único que tenemos. Y prestas menos atención porque si te das cuenta, antes... tú hacías una actividad y hacías esa actividad y poco más, y a lo mejor era tu pensamiento que estaba en otro lado, pero es que ahora puedes estar escuchando cualquier cosa, puedes escuchar un podcast, música, y realmente tu cerebro no está bien concentrado en lo que estás haciendo, está en otras cosas, y eso pasa continuamente. O sea, a mí, por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio me pongo música o me pongo cualquier cosa y me doy cuenta de que estoy pero no estoy. O sea, estoy viviendo esto, pero a la vez estoy como mi mente está en otro sitio y no me para a pensar en realmente las cosas importantes que creo que es el presente, básicamente. Total, o sea, estás aquí ahora, pero no estás, ¿no? O sea, tu cabeza está en otro lado. Tú estás físicamente, pero tu cabeza está en otro lado, ¿no? Sí. O sea, que eso también es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque al final, si lo que quieres es una vida basada en tus valores y una vida vivida, ¿no? Exprimida al máximo, pues es importante que se trabaje esa atención al presente. Pero la realidad es que muy fácil con las tecnologías no lo tenemos. Y te aburres, no estás acostumbrado a aburrirte. Sí, luego también cuando decías una cosa como muy característica de los jóvenes y de las nuevas generaciones es esa parte de la atención dividida, ¿no? Lo llamamos así cuando tu atención en vez de estar solo en una cosa, ¿no? O sea, tú, como tú decías, ¿no? Pues tú estás en el gimnasio y en vez de estar solo en el gimnasio levantando pesas o corriendo en la máquina, a la vez tienes música. Entonces, realmente no estás ni al 100% en un lado ni al 100% en el otro. Pero se sabe que la atención dividida tampoco es 50-50, ¿no? O estás escuchando un podcast mientras corres. Pues en realidad ni estás muy presente mientras estás corriendo, ni a lo mejor estás escuchando con tanta atención, ¿no? Porque se está dividiendo la atención y tus recursos, pues, y cuando divides siempre, luego cuando te toca focalizar la atención en un punto, es más complicado, porque te has acostumbrado siempre a dividir esa atención y luego resulta muy complicado focalizar. Por eso también a día de hoy hay muchos problemas de atención que surgen de las tecnologías, ¿no? Sí, de los vídeos cortos. Hay un montón de estudios que dicen el cambiar continuamente de idea, porque tú ves los vídeos como si fuesen ideas y es como una idea. Y eso, el cerebro no está acostumbrado a cambiar de idea tan rápido. Sí. Cuando tienes que focalizar toda tu atención durante 2 horas en algo, tu cerebro no está acostumbrado a eso y se cansa. Sí, son como inputs, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo hablaba con una persona muy mayor, que tiene 80 y tantos años, y me decía, es que a mí me impresiona un montón porque veo a mis nietos y yo de repente estoy viendo una peli con ellos
y le dan al botón de pasar la peli para adelante. Yo no he hecho eso en mi vida, pero espérate, mira la película entera. No, se habían aburrido, ¿no? Claro, dices, que se han aburrido, o sea, que quieren pasar esa parte porque les está pareciendo un tostón, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y como que me hizo reflexionar sobre cómo se vivía antes sin las tecnologías y cómo vivimos ahora. Que también hay que decir, en pro de las tecnologías, que nos han traído un montón de cosas, ¿no? Sí, Una claro. globalización, el tener acceso a una información que antes no se tenía, el tener muchísimo más conocimiento, una capacidad de formarnos más extensa, pero a la vez también ha traído otras desventajas, ¿no? ¿Y tú crees que la gente siente más las cosas ahora o antes? Yo creo que las emociones siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, pues las 5 emociones básicas, ¿no? Que todos conocemos. Y yo creo que lo que cambia es esa parte de atención al presente y de atención a dónde estamos, ¿no? O sea, por mucho que nos pasen cosas, necesitamos pararnos un poco a ver qué nos está pasando, para qué nos está pasando. Entonces, realmente yo creo que el sentir y las emociones son las mismas, ¿no? Y las situaciones tampoco han cambiado excesivamente, pero a lo mejor la forma de afrontarlos por la sociedad en la que vivimos, sí, ¿no? Ya. Y una pregunta que me gustaría hacerte, que se la suelo hacer a todos los invitados, ¿tú qué consejo le darías a tu yo? En este caso, normalmente suelo hacer 20 años, pero como tú eres muy joven, voy a poner 18. Bueno, puedes decir 20, ¿eh? De mi edad a los 20 hay todavía No, pero unos cuantos hay poco. añitos. Pues yo creo que yo le diría que a pesar del miedo siguiese, ¿no? Que a veces hay situaciones donde el miedo de verdad te invade, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo tal? Y al final es porque te saca de tu zona de confort, ¿no? Y es ahí, cuando sales de tu zona de confort, donde está el crecimiento, ¿no? Entonces, pues yo sin duda le diría, ¿no? que fuese capaz de atravesar ese miedo, ¿no? De embarcarse en proyectos donde a lo mejor dice, madre mía, si esto se me queda enorme, ¿cómo lo voy a hacer, no? O qué miedo me da abrir este nuevo proyecto, qué miedo me da tal, ¿no? Entonces yo diría sin ninguna duda eso. Porque realmente el miedo ¿a qué? Claro, ¿el miedo a qué? Pues cada uno a lo suyo, ¿no? Cada uno a lo suyo. Cada uno tiene su miedo. Mucha gente tiene miedo a lo que piensen las otras personas. Sí, se da también mucho miedo al quedarse solo, ¿no? Que también va muy de la mano de lo que piensen las otras personas, ¿no? O miedo al fracaso. Eso, pero el miedo al fracaso yo creo que es miedo a que piensen las otras personas cuando fracase. Bueno, a veces también tenemos unas aspiraciones muy altas, ¿no? Hay gente que tiene aspiraciones como muy altas de vida y tiene mucho miedo y pánico al fracaso, ¿no? Pero la realidad es que Edison hizo miles de bombillas antes de hacer la que de verdad fue la que funcionó, ¿no? Entonces, es verdad y él no lo dijo como un fracaso, ¿no? Dijo, he encontrado X número de formas de cómo hacer una bombilla, ¿no? Es que Entonces, ahí también el la éxito está perspectiva. romantizado. O sea, mucha gente piensa en Michael Jordan y Michael Jordan ha fallado miles de tiros. Lo que pasa es que, claro, para poder meter todos esos tiros que ha metido, tienes que fallar un montón también. Total. Pero la gente, Totalmente. como solo ve la gente lo que piensa es que ellos en la vida real van a ser como las figuras las figuras en las que ellos piensan. O sea, ellos piensan que si fallan 3 tiros, ya no valen para lo que hacen. O si sale mal un vídeo, como a mí me ha pasado, ya no valen, ya déjalo. Total, ¿no? Al final lo que vemos es un poco, si fuese un iceberg, vemos la punta, ¿no? Que es el éxito, lo que tú ves. Pero oye, todo el camino andado que hay por debajo, los años, el sufrimiento, la perseverancia, la constancia, eso no lo ves, ¿no? Ya, no lo ve. Y Ves solo... lo romantiza. Sí, entonces te pones a probar y dices, no, ya, pero esto no valgo nada, nada, nada. Y a la primera de cambio te das la vuelta y te vas, ¿no? Cuando es el que persevera, el que entonces vence, ¿no? ¿Y a ti qué te ha enseñado la psicología? Pues muchísimas cosas. La verdad es que es verdad que yo empecé la carrera de psicología porque tenía como mucha pasión por la conducta humana. Siempre me ha parecido como muy interesante el por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Y de dónde viene y tal. Y al final es verdad que he acabado aprendiendo un montón de cosas. No solo sobre la conducta humana, sino también sobre mí misma, ¿no? Cosas que a lo mejor no sabía, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que sin duda es interesantísimo y creo que he crecido muchísimo como persona gracias a conocer también mucho de psicología, sin ninguna duda. ¿Qué cosas, o sea, sabes leerte a ti misma mucho mejor ahora?
Sí, pero yo creo que eso, más que por psicología, es también por trabajo personal, ¿no? Porque es verdad que tú puedes ser un psicólogo estupendo y maravilloso como en la teoría y tener un montón de cursos, un montón de formaciones, un montón de másters y a lo mejor a la hora de tener tu vida o sea, tienes una vida que es un desastre, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Al final te encuentras con personas que a lo mejor son genios en su campo, pero por el contrario tienen unas vidas personales y sentimentales donde ellos no están nada satisfechos con esa vida, ¿no? Entonces al final es como ser capaz de lograr ese equilibrio. Me parece muy interesante. Y sobre la psicología, ¿tú crees que cualquier persona debería tener un conocimiento medio alto de psicología? Yo creo que sería muy interesante. Y que, por ejemplo, si a muchos nos enseñasen en el colegio cosas muy básicas, seríamos capaces de afrontar situaciones de una forma, como nosotros decimos en psicología, más adaptativa, ¿no? De una forma en la que es más como más beneficioso para nosotros mismos, ¿no? Muy Y que nos ayuda más a vivir y estar donde queremos estar, ¿no? Y te ayuda también a compartir experiencias con otras personas y a relacionarte con otras personas. Sí, total. Que es muy interesante. A mí me gustaría estudiar la carrera. Lo que pasa es que no sé si voy a tener tiempo. A ti te encantaría, Javier, vamos. O sea Ya, lo que pasa es que más adelante, yo creo. Y más adelante yo creo que ya... Creo que una carrera de psicología vale más cuando eres joven. Pero cuando eres mayor, yo creo que ya has vivido más y ya entiendes un poco más de qué va... Uf, es que al final como realmente la psicología no va de experiencia, porque al final es una ciencia. Entonces va como mucho más de saber un poco pues qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, Ya, sí, cierto, los sí. estudios científicos que han salido, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, a veces la experiencia ayuda, ¿no? Y sin duda si tienes unas herramientas en tu caja de herramientas de base que son buenas, pues oye, puede ser que a lo mejor pues te vaya un poco mejor, ¿no? Pero una parte fundamental es toda la parte de la formación. Bueno, pues Patricia, me ha encantado el episodio de hoy. He aprendido mucho. Bueno, en verdad aprendo con todos vosotros porque sabéis un montón todos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti, Javier, por contar conmigo para este proyecto y por dar visibilidad a la salud mental que siempre es muy necesario, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Me gustaría agradecer a Sonora, la asociación que es una asociación de radio de estudiantes, y a la Universidad Carlos III de Madrid por dejarnos el material y dejarnos la sala. Así que nos vemos en el siguiente episodio.